columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas. Hoy empezamos una serie nueva. Terminamos Habacuc y vamos al libro de Oseas. El capítulo 1, y vamos a estar leyendo un solo versículo. Y les explicaré luego el porqué. Oseas, capítulo 1 y el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos regalas de poder estar un día más aquí, reunidos con nuestros hermanos, con nuestra amada iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz, aquello que tú revelaste en las Escrituras. Y te pedimos, Señor, que hoy puedas abrir nuestros corazones para poder recibir, Señor, todo aquello que tengas para nosotros. Que hoy nuestros corazones puedan ser tierra fértil, para que puedas sembrar una buena semilla, que pueda dar frutos, Señor. Y que todo lo que escuchemos hoy pueda hablar a lo más profundo de nuestro ser. Queremos ser, Señor, hijos tuyos que te agradan. Queremos que te complazcas cuando veas nuestras vidas. Queremos agradarte en todo lo que hacemos. Como dice Pablo, que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para tu gloria. Y por eso, Señor, necesitamos ser confrontados con tu palabra, porque tu palabra es la que nos pondrá delante de un espejo, nos hará ver nuestra realidad, y tu Santo Espíritu nos traerá convencimiento para seguir santificándonos a la imagen de Jesús. Habla hoy a tu pueblo, Señor, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy, a diferencia en lo que hacemos normalmente, que es un sermón en el que tomamos un pasaje, unos versículos y los exponemos, hoy voy a hacer la introducción como hago las últimas veces, cada vez que empiezo una serie. Porque antes de que empecemos la serie realmente, antes de que empecemos a explicar versículo a versículo todas las cosas, es importante para mí que tengamos una idea general de todo lo que vamos a estar viendo. Cuando nosotros tenemos una idea general de todo lo que la serie nos va a mostrar, cuando tenemos una idea general de todo lo que el libro dice, luego vamos a poder empezar a explicarlo y entender todo lo que nos vamos a ir encontrando progresivamente. Así que lo que voy a hacer hoy son dos cosas. En primer lugar, dar unos breves datos del libro de Oseas, datos históricos para que entendamos quién es Oseas, qué está pasando, en qué momento se ha escrito esto. Y luego lo que intentaré hacer de manera rápida es exponer lo que para mí son los textos principales de todo el libro. Versículos que he tomado de prácticamente cada capítulo para que veamos los temas que vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro. La semana que viene, ya sí, desde el principio, vamos a ir arrancando con la explicación. Así que en primer lugar, cuando nosotros encontramos el libro, nos damos cuenta que el escritor, el que escribe la palabra es Oseas. Oseas, se presenta así el autor, palabra del Señor que vino a Oseas. Pero Oseas es solo el filtro, Oseas es solo el conducto. La palabra viene del Señor. Estos son solo hombres usados por el Señor para traer un mensaje a su pueblo. Oseas no es el autor en sí de la palabra. Oseas es el medio comunicativo de la palabra. El autor sigue siendo el Señor. La palabra Oseas es muy curiosa por su significado, porque Oseas significa salvación. Nosotros sabemos que para el pueblo de Dios antiguamente el significado de los nombres era algo sumamente importante. Y yo creo que incluso hoy en la iglesia pasa mucho. Porque hoy muchas veces en la iglesia la gente, ¿o acaso hemos presentado a un Judas? Nunca nadie me ha dado un bebé, pastor, quiero presentar a mi hijo en la iglesia. ¿Cómo se llama? Judas Iscariote Rodríguez. Digo, nadie lo hace. No.
Pero les voy a decir algo, si lo llamas Jesús, no significa que te vaya a salir el niño más bueno. Y si lo llamas Judas Iscariote encima, es como si lo llamas Barrabás. No significa que te vaya a salir un asesino rebelde contra el sistema. O si lo llamas Pilatos, te vaya a salir alguien, no sé, que ame a Roma mucho. Para ellos era importante. Pero nosotros debemos empezar a entender que el nombre no da el carácter a la persona. No vaya a ser que los creyentes empecemos a caer en el horóscopo y en estas cosas de yo soy simpático porque soy Piscis, yo soy un poco borde porque soy Tauro y yo tengo mal carácter porque soy Escorpio, porque mira, como se alineó Plutón con Marte y la Osa Mayor, pues mira, soy un sinvergüenza, pero ¿qué culpa tengo yo? Lo tienen las estrellas. Digo, mira, a mí no me cuentes historias. Porque mi hermana y yo, según eso, somos Piscis los dos, y hermanos, somos agua y aceite. Ahora vendrá algún listo y mira, ya, pero tú eres ascendente y ella es descendente. Pero, hermano, el carácter no lo define las estrellas. El carácter no lo define el nombre que nos han puesto. El carácter, primero, está marcado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y luego lo va a definir el Señor santificando nuestra vida a través del Espíritu Santo. No te vas a imaginar tú que Dios salva a alguien y decimos, mira, Dios va a hacer mucho en ti, pero vas a seguir siendo muy desconfiado porque eres Tauro. No, a ver, Dios te va a hacer a la imagen de su Hijo. Hermano, no busquemos en el horóscopo, en los nombres y en las estrellas las deficiencias del carácter del hombre para justificarlas. Nosotros debemos entender que sí, los nombres eran importantes. Sobre todo en el sentido bíblico, tienen un significado importante y grande, porque muchas veces van unidos a lo que el Señor va a hacer o a lo que el Señor va a enseñar. Pero hermanos, debemos entender nosotros que hoy en día los nombres no nos definen. No nos definen. Nosotros podemos tener el peor nombre de la historia y mañana Dios hacernos un siervo para su gloria. No te define el nombre que te pusieron tus padres, ni el apellido que tienes, ni que vengas de una familia de... Te define lo que el Señor va a hacer contigo, lo que el Señor va a hacer con tu vida. Lo que nos dice este texto, además de Oseas, es que es hijo de Beri. Y algo que es interesante, Oseas profetizó durante un periodo bastante largo. Hay profetas que profetizaron muy brevemente, pero Oseas profetizó del 785 al 725 antes de Cristo aproximadamente, siendo escrito el libro en sí mismo entre el 755 y el 725 antes de Cristo. Es muy posible que Oseas sea originario del reino del norte. ¿Y por qué doy este dato? Porque lo que vamos a ver cuando veamos el destinatario de la carta es que Oseas se va a referir mucho a Israel. Pero hay algo que para eso la introducción nos va a servir. Que cuando nosotros pensamos en Israel, pensamos en todo el pueblo de Dios. Pero en el contexto de Oseas, Israel no era lo que nosotros pensamos como todo el pueblo de Dios, porque los reinos se habían dividido en dos. El pueblo se había dividido en dos. Teníamos el reino del norte, al que se le suele llamar Israel, que eran todas las tribus del norte y del centro, y la capital es Siquem. Les sonará luego quién había mucho allí, son los samaritanos. Les recuerdo cuando Jesús se encuentra con una mujer y le dice, ¿qué haces tú hablando conmigo, mujer y samaritana? De ahí viene esa pelea que encontramos en el Nuevo Testamento entre unos y otros. Viene de ese tiempo. En el tiempo de Oseas ya el pueblo se había roto. Así que cuando veamos en el libro Israel, se está refiriendo concretamente a lo que llamamos el reino del norte, que eran todas las tribus del norte, las tribus centrales, y la capital en aquel entonces era Siquem. Luego teníamos el reino del sur, que es el que la Biblia muchas veces escucharán que se refiere a Judá. Y ven, los libros proféticos hablan mucho así, porque hice esto a Judá, porque hice esto a Israel. Y si ustedes no saben que el reino está roto, que el reino está dividido en dos, ustedes no saben realmente a quién se está refiriendo el Señor. Por eso es bueno estos datos, para luego entender a quién se dirige Oseas. Ese reino del sur, llamado Judá, estaba formado por dos tribus prácticamente, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y su capital era Jerusalén. Jerusalén. Así que en ese momento, en el contexto histórico, nos encontramos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, llamado comúnmente como Israel,
formado por las tribus del norte y del centro, el reino del sur formado por las tribus de Judá y Benjamín, llamado Judá de manera genérica, el reino del norte, la capital es Siquem, se habían separado y habían empezado a adorar a falsos dioses, eran los reyes de los becerros de oro, y el reino del sur, Judá, estaba con la capital, Jerusalén, y ellos, ahí es cuando, ¿te acuerdas también aquella vez que Jesús le dice, unos dicen que hay que adorar aquí, otros que hay que adorar en el templo? Todo viene por esas disputas, porque un reino buscaba adorar a Dios en un sitio, otro reino decía que la adoración exclusiva a Dios era en Jerusalén, era en el templo. Unos decían una cosa, otras otra, pero al final Dios empieza en Cristo a romper eso y dice, no, Dios busca verdaderos adoradores. No se trata del monte, no se trata de Samaria o Jerusalén. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Veamos un pasaje que nos muestra un poco esa disputa entre reinos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 21 al 24 dice, cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿A quién reunió? A la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, que hemos dicho que era el reino del sur. ¿No ven? Ahí ya están dos grupos, 180,000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restituir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, sí, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. ¿A quién está hablando? A rey de Judá, el reino del sur. Y mira lo que dice, y a toda la casa de Judá y Benjamín y al resto de pueblos diciendo, así dice el Señor, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos. ¿Cómo los llama el Señor? Vuestros hermanos, hijos de Israel. Vuelva cada uno a su casa porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es interesante, Dios nunca ha querido esa pelea. Dios nunca ha querido esa pelea, pero esa pelea duró siglos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién es el bueno en la historia? El samaritano. ¿A quién está hablando el Señor? A unos judíos que consideraban a esos que ya no eran ni sus hermanos. La pelea se había hecho tan grande que ellos no los consideraban ni hermanos. Si una persona salía de Jerusalén y tenía que ir a un sitio y la manera más corta era atravesar Samaria, ellos preferían andar 3 días más solo para no pasar por la tierra de los samaritanos, que eran realmente hermanos de ellos, que se habían separado y se habían enemistado. Eso es importante entenderlo. Ahora, en Oseas 7:5 vemos que el libro de Oseas se va a referir al reino al que él pertenece de esta manera. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores. En este texto, Oseas se refiere a nuestro rey, ¿verdad? No dice al rey de Jerusalén o al rey de Judá, dice a nuestro rey. Entonces Oseas está hablando a este pueblo y él se considera de parte de ese pueblo porque llama al rey su rey. Y la carta o el libro o las palabras de Oseas van dirigidas a Israel, que hemos dicho que era el reino del norte. Entonces sabemos ya que Oseas es hijo de Beri y que pertenecía al reino del norte. En el inicio del ministerio de Oseas, en Israel estaba reinando Jeroboam II, en Judá estaba reinando Usías. El ministerio de Oseas fue largo y dura hasta el reinado de Ezequías. A otros reyes no los menciona mucho, posiblemente por la brevedad de su reinado, porque en ese tiempo, en cuestión de 20 años, hubieron 6 reyes distintos allí. 6 reyes en 20 años, y el suceso es porque 4 fueron asesinados. Así que es un tiempo difícil, un tiempo de guerra, un tiempo de disturbios, un tiempo de peleas, un tiempo de contiendas, un tiempo de pecado, un tiempo de muerte, un tiempo de agonía, un tiempo de destrucción. Unos 200 años antes de los días de Oseas fue cuando las 12 tribus se dividieron entre el reino del norte y el reino del sur. En ese plazo, Dios había enviado ya a profetas a hablar a esos reinos. Había enviado a Elías, había usado a Eliseo, había usado a Amós,
y ahora estaba usando a Oseas. Sin embargo, el pueblo se negaba a volverse al Señor. El pueblo no quería volverse a Dios a pesar de las profecías. El destinatario de este libro es Israel. El tipo de libro es profético, como veremos. ¿Y qué significa un libro profético? Que está cargado de metáforas. Un libro profético está cargado de metáforas, y cuando uno no sabe eso, puede cometer muchos errores. Cuando hay personas que ven Apocalipsis y no saben cómo leer Apocalipsis, acaban cometiendo el error de pensar que cada bicho que sale con 7 cuernos, tantas cabezas, tantos ojos, es literal. Y la mayoría de veces todo eso es simbólico, simboliza algo, está enseñando algo, está mostrando algo, porque ciertos animales representaban el poder, porque ciertos elementos representaban la grandeza y el reino. Entonces hay que saber leer los libros según cómo han sido escritos. El caso de Oseas es un libro profético, tiene muchas metáforas, muchas cosas que son dichas de una manera que hay que entenderla, no que está tan clara y evidente. En relación a Dios, Oseas se va a referir a Dios como un esposo, se va a referir a Dios también como un padre, incluso en algún texto se va a referir a Dios como león, pero no significa que Dios sea un león, son metáforas. Y en cuanto a Israel, se va a referir a Israel como esposa, se va a referir a Israel como una mujer parturienta, se va a referir a Israel como ramera, incluso se va a referir a Israel como uvas. Esto lo vamos a ver aquí. Así que el tema central del libro que vamos a encontrar, destinado a Israel, el tema central es el pecado del pueblo contra Dios, el abandono del pueblo a Dios, pero en contraste encontraremos al Dios más bueno y misericordioso del mundo. Al Dios más bueno y misericordioso del mundo. Oseas capítulo 3 y versículo 1. Miren lo que leemos. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Ese es el tema que vamos a ver. Vamos a ver a Israel dando la espalda a Dios. Vamos a ver a Israel ofendiendo a Dios. Vamos a ver a Israel pecando contra Dios. Vamos a ver a Israel ignorando a Dios. Y no solo a eso, cambiando a Dios por falsos dioses. Y la respuesta de Dios va a ser el amor a pesar de su pecado. El lenguaje de Oseas va a ser un lenguaje de muchos contrastes, con una promesa final de restauración, una mezcla de lenguaje de juicio y al mismo tiempo de compasión. Vamos a ver a Dios riñendo y castigando y corrigiendo, y al mismo tiempo Dios mostrando amor y misericordia. Vamos a ver fidelidad e infidelidad. Vamos a ver Dios y Baal. Vamos a ver juicio y restauración. Y dicho esto, datos del libro, me gustaría que vayamos ahora a los temas centrales del libro. ¿Qué vamos a ver en el libro? ¿Qué vamos a ver a lo largo de todo el libro? En primer lugar, vamos a ver la relación de Oseas y Gomer. Eso lo vamos a ver en los 3 primeros capítulos. Oseas 1:2 dice así: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, mira lo que le dice el Señor al profeta: anda, toma para ti una mujer ramera. Hermano, si a ti te viene Dios y te pide eso, los profetas tenían una relación muy peculiar con el Señor, porque los profetas escuchaban pedidos de Dios muy raros, que para nosotros serían completamente chocantes. Dios le está diciendo a un siervo de él, un hombre que vive apartado para él, para ser el que habla de parte de Dios al pueblo, y de golpe Dios se presenta a ese profeta y le dice: toma una mujer ramera y ten con ellas, engendra con ella hijos de prostitución. Vaya pedido. ¿Pero por qué? Porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. El Señor le va a querer decir a Oseas que lo que él va a hacer con la ramera es lo que Dios hace con su pueblo.
Porque es lo que Dios ha hecho, hermano. ¿Qué éramos nosotros sino rameras que se prostituían en este mundo? ¿Qué éramos nosotros sino hombres y mujeres que se deleitaban en pasiones desordenadas y en el pecado? ¿Y qué hizo Dios? Ve y tómalo. Ve y tómalo. Porque si Dios hubiera bajado a decir, cásate con la más santa, con la más pura y la más digna, ninguno estaríamos aquí. Pero el Señor tomó una ramera. Vamos a ver que no hay nada que se compare al amor de nuestro Dios. Y hay algo que yo aprendí cuando yo estuve estudiando Oseas. Que tengo que aprender a tener más compasión y misericordia, más amor y perdonar más fallos de otros. Porque cuando yo entendí el amor de Dios en este libro, cuando yo entendí cómo Dios se compadece a pesar del terrible pecado de ese pueblo, yo dije, ¿y qué yo no puedo perdonar? ¿Acaso soy mejor que Dios? Para que Dios perdone todo esto y yo sea eso lo que yo eso no lo perdono. Mira, yo conocí a una persona que cuando se casó le dijo a su esposo, era creyente, y le dijo, mira, yo te perdonaré todo menos esto. Y el pastor estaba ahí delante. Y me gusta porque el pastor le dijo, no, tú se lo perdonarás todo y punto. Porque eso es lo que manda el Señor. Lo que tú acabas de decir es lo que el mundo te enseña. Este es mi límite. Yo te permito hasta que me subas la voz, yo te permito hasta que discutamos a veces, pero este es mi límite. Pero tú eres creyente. ¿Cuál es el límite que nos ha puesto Dios? Dios quitó el límite del perdón. Claro, tú ahora puedes pensar, pero entonces le estoy diciendo que me va a poder hacer de todo, pero ¿con quién te casas? ¿Por qué te crees tú que Dios dice no te unas en yugo desigual? Porque si te casas con un sinvergüenza mundano, claro que le estás abriendo la puerta a que te haga lo que quiera. Pero ¿qué pasa si a un creyente le dices yo te perdono todo? El creyente te va a decir, ¿y? Eso no significa que yo quiera traicionarte, yo tengo que amarte como Cristo amó a la iglesia. El yugo desigual, todas esas ideas de es que si le dices eso, harán eso, es porque estás casado con alguien no creyente. Pero si te has casado con un hijo de Dios, si a mí ahora Dios viniera y me dijera, Juanma, si ahora te vas a un burdel, luego te emborrachas y luego te metes 2 rayas de coca, yo te perdono, hijo, yo no voy a salir corriendo a hacerlo. Aunque Dios me dijera que me va a perdonar, porque yo lo amo y no lo quiero ofender. Imagínate que Dios me dice, puedes hacerlo, me vas a destrozar, me va a poner muy triste, pero yo te voy a perdonar. Ya, Señor, pero lo que yo quiero no es tu perdón, yo lo que quiero es agradarte. Yo no quiero verte triste, yo no quiero ofenderte, yo no quiero lastimarte. Me has salvado, me has amado y por lo tanto yo quiero vivir para ti, para tu gloria y para verte feliz y complacerte cuando mires mi vida. Así es el matrimonio. Si yo le digo a mi esposa, Clicia, oye, si algún día te vas con otro hombre, yo siempre te perdonaré. No pienso que Clicia va a ir mañana con otro hombre. Porque si es una persona que me ama, va a decir, ya, la puerta abierta para marcharme no significa que me quiera marchar. Ella misma la va a cerrar y va a decir, es que yo te amo a ti. Y yo te quiero hacer feliz. Pero la realidad es esta. Dios estaba dispuesto a perdonar cosas terribles de su pueblo. Y esto lo vamos a ver aquí. Otra cosa que vamos a ver es que Oseas toma esa ramera, toma esa prostituta y ¿qué hace con ella? La ama. Le pone ropas decentes. Ya no se viste como una ramera, la viste como una mujer santa. Ya no habla como una ramera, habla como una mujer santa. Ahora ya no está entre muchos hombres, ahora está al lado de su esposo. Ahora tiene a sus hijos, ahora cuida de su hogar, ahora tiene una vida decente. Pero lo peor es lo que hace Gomer. Oseas capítulo 2 y versículo 5, mira que veremos. Pues su madre se prostituyó, la que concibió los hijos se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. La acaba de sacar de la prostitución. En aquel tiempo la prostitución era para una mujer lo más rebajado que podía ser. No era considerada ni mujer, una ramera en aquel tiempo no era considerada ni mujer, era considerada simplemente un objeto mundano, carnal, para el deleite de los impíos pecadores. Y ese hombre la saca de allí, la dignifica, le da honra y le da valor. ¿Y qué hace ella? Se vuelve a prostituir. Prefiere a los amantes, prefiere volver a ser una ramera. Porque prefiere los deleites, los placeres. Es lo que dice aquí, mi lino, mi bebida, mi pan. Hermano, ¿cuántas personas el Señor no las toma del lodo, las empieza a dignificar y ellos vuelven al lodo?
¿Cuántas personas no hacen eso? Eras una persona dada a las drogas, al alcohol, a la prostitución, a la inmoralidad. Hermano, mujeres de la iglesia han practicado prostitución, hombres de la iglesia han sido drogadictos, han sido traficantes. En la iglesia han habido sicarios. Y el Señor toma gente inmoral, asesina, malvada, terrible, les dignifica. Y hay gente que vuelve al lodo como el perro al vómito. Eso es lo que veremos. El corazón pecaminoso de esos hombres, que a pesar de que Dios los pone a comer en un buen restaurante, ellos vuelven a querer comer de la basura. Hay gente que está en la iglesia, que el Señor llevaría a tu familia a una restauración plena, haría de vuestro hogar un hogar feliz, pero preferís pelear, preferís destruirlo. Preferís estar toda la vida con vuestro carácter peleando y machacándose hasta que se rompa la cuerda de tanto tensarla y os separéis, destruyendo no solo vuestro matrimonio, si tenéis hijos, a vuestros hijos. Porque mañana, ¿qué? 2 días con papá, 3 con mamá, Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que un chiquillo esté pasando de casa en casa, se lo turnen los fines de semana, para ti las vacaciones, y ahora pasa la pensión. ¿Tú crees que Dios quiere que una criatura nazca viendo eso? Pero nuestro pecado destroza a los niños. Si estás pensando en divorciarte, ahora que tienes hijos, quítatelo de la cabeza. Porque no tienes ningún derecho a destrozar a esas personas que tú misma has metido en este mundo. Ahora trágate el dolor, trágate el sufrimiento y por tus hijos sigue y lucha por ese matrimonio. Porque muchos hijos han dejado de creer en el amor, en el matrimonio y en la familia, por lo que hombres y mujeres egoístas que solo piensan en que no son felices, les da igual, ellos ya se buscarán la vida. Yo tengo que ser feliz. Y empiezas a ver niños de 5 años con un mal carácter, gritones, mal educados, y tú dices, ¿qué pasa? Y cuando les preguntas, oye, ¿quiénes son tus padres? Y los señalan, dices, entendí. Hermano, yo conozco las casas por los niños. Niños que están perturbados con 5 años, groseros y maleducados. Niños que no les gusta relacionarse con nadie. Niños altivos con 5 años. Yo sé que el pecado está ahí por naturaleza, pero si aflora tan rápido, a veces miro las casas y digo, no, ya está, blanco y en botella. Hermano, cuídense por amor a sus hijos, pero primeramente por la gloria de Dios. Dios ama a la familia. En este mundo la están rompiendo cada día. Nosotros debemos guardar la familia como Dios la ha creado. La gente tiene que entrar a este lugar y ver la familia como Dios la ha creado. Padre y madre juntos para toda la vida y sus hijos. Ya, es el modelo de Dios. El modelo de Dios es ese. Pero este pueblo vuelve a su pecado. Porque algo que vamos a ver en este pueblo es su amor por los ídolos. Su amor por los ídolos. Oseas 7:11. Efraín es como paloma incauta. Hermano, no va por ti, Tranquilo, Efraín. Efraín es como... ¿No ven? Los nombres no salen bien. Porque ahora el pobre hermano Efraín que está ahí va a decir, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué me llaman paloma incauta? Y encima sin entendimiento, pobre Efraín. Pero mira lo que dice, Efraín es como paloma incauta sin entendimiento. Llaman a Egipto y acuden a Asiria. En vez de buscar al Señor, en vez de mirar a Dios, en vez de mirar a su Redentor, a su glorioso Señor Todopoderoso, ellos iban en busca de ayuda y socorro a Egipto y a Asiria. Oseas 12:1, Efraín, se alimenta de viento y persigue sin cesar al solano, multiplica la mentira y la violencia, hacen además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Todo eso representa idolatría. Hacen pacto con Asiria, se unen a naciones paganas, buscan comerciar con los paganos, buscan tener relaciones con los paganos, hacen pacto con los paganos. Calvino dijo en una ocasión que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Y es verdad, hermano, es verdad. Yo conocí a una mujer que siempre veía a otras madres, y por eso siempre le digo a las mujeres antes de ser madre que no opinen mucho de las que son madre, porque parece que hay un clic ahí que las vuelve a veces medio locas, que en cuanto sale el niño se les activa una cosa extraña a algunas, y todo lo que han dicho se lo come.
Porque hay madres que vivían diciendo, ay, esta madre es demasiado protectora, debería dejar más al niño, no tiene nada de malo que lo cojan otras personas. Ahí nace su retoño y parece Gollum con el anillo. Hermano, es así, es así. Hermanos, debemos entender una cosa. Hay madres que antes de ser madres no tenían ese ídolo, pero después de ser madres tienen un ídolo que se llama hijo, que lo ponen incluso por encima de Dios. Cuando tú defiendes a un hijo que ha hecho algo malo y te pones brava incluso por defender la injusticia que ha cometido tu hijo, estás pecando contra Dios, porque Dios es un juez justo y tú estás defendiendo algo malo. Tú no puedes defenderlos porque son hijos, tú tienes que ser justo. Y si tu hijo ha hecho algo malo, debe pasar el proceso correctivo correspondiente. Porque tú ante todo eres creyente y honras a Dios y tú sabes que eso está mal a los ojos de Dios. Da igual que lo haya hecho tu hijo, tu primo o tu nieto. Pero hay gente que se ponen hiperprotectores en ese sentido. Y si su hijo hace algo, su hijo roba, su hijo pasa algo, lo tapan todo porque es su hijo. Eso es idolatría. O mienten incluso para defender a su hijo. Su hijo se fue al gimnasio, no vino a la iglesia. ¿Dónde está el chiquillo? Tenía cosas. No, está en el gimnasio, pastor, no quiso venir. Pero por no difamarlo, porque nadie hable mal de él, mienten, tapan la verdad. Se ha hecho un ídolo en el corazón. Se ha hecho un ídolo en el corazón. Pasa en el corazón de muchos padres, sobre todo pasa en el corazón de muchas madres. O ese típico amigo de la iglesia soltero. Siempre queda con los hermanos, siempre toma un café con los hermanos. Ahí de golpe aparece la hermanita. ¿Sabes en su mundo en qué gira ahora? La hermanita. Lo llaman los hermanos. No, es que estoy con fulana. Vamos a tomar, es que estoy con fulana. Es que he quedado con fulana. ¿Por qué no viniste al culto? Sé porque fulana no pudo. Pero fulana que no venga, ¿ves tú? Es que tenía que ayudar a fulana. Dejaste el culto por ayudar a... Ya sabemos cuál es el centro. Un ídolo nuevo. Hermano, los ídolos, porque algunos dejaran la iglesia católica y rompieran las imágenes, ya se acabó con los ídolos. No, los ídolos se hacen aquí y aparecen sobre la marcha. Aparecen sobre la marcha. Miren, un ministerio puede ser un ídolo. Yo estaba en la iglesia, congregaba tranquilo, amaba al Señor, servía, hacía todo. De golpe el pastor me nombra como pastor y me pone aquí. ¡Wow! Toda la gente me mira. Y empiezo a creerme a alguien. Y empiezo a hacerlo todo, incluso peco y digo, no voy a decirlo porque si lo digo me quitan mi púlpito. Voy a tapar mi pecado. Le pasó a un rey que tenía que matar a un grupo de personas, a todas las personas, y guardó a algunas personas. Y el Señor lo disciplina quitándole el reino. ¿Y qué intenta hacer con el sucesor? Lo intenta matar. Saúl no amaba a Dios, Saúl amaba el trono. El trono se volvió el ídolo de Saúl. Hermano, analiza tu corazón, porque hay ídolos allí. El éxito. Hay gente que se deprime si no saca un 10 en todas las notas porque tiene que ser el mejor de la clase. ¿Eso puede ser un ídolo? Porque debemos esforzarnos, claro que sí, y debemos dar lo mejor de nosotros. Pero a veces hacemos un ídolo de ser el mejor en algo. Eso va apareciendo. Toda la vida el pueblo de Dios ha tenido un problema, ha cambiado a Dios por los ídolos. Y tú a veces lo puedes hacer. En tu casa se come todos los días y tenéis un techo, pero el jefe te ha dicho que este domingo se pueden hacer horas extras. Déjame preguntarte, ¿has venido durante la semana a la iglesia? No. ¿Y el domingo vas a venir? No, porque es que hay horas, pastor. Pero, ¿comerías sin las horas? Sí. ¿Pagarías las cosas este mes sin las horas? Sí, porque las has pagado los otros meses. Entonces, ¿por qué vas a faltar? Porque quieres más dinero. No el suficiente, quieres más dinero. Tu corazón está ahí. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría de personas? Que no saben dónde está lo suficiente. Hermano, nunca vas a tener paz en tu vida hasta que no encuentres una cosa que se llama lo suficiente. Y este mundo nos hace tan ambiciosos que lo suficiente siempre está un paso más arriba. La gente millonaria, si tiene un yate, quiere un yate mayor. Si tiene un yate mayor, quiere 2 yates. Si quieren 2 yates, quieren un hotel y un yate. Y van a seguir así hasta morirse. Los creyentes no, porque las escrituras dicen, teniendo que comer y que vestir, dad gracias. Yo esto es lo que tengo y me voy a esforzar por si Dios me bendice, pues tener más. Pero no me voy a entregar a comprar cosas.
Porque muchos acaban pareciendo aquel hombre que estaba guardando todo, se le llenó la despensa, fue a hacer otra y vinieron a pedir su alma. Y te digo una cosa, la despensa no sirvió para pagar. Cuidado, Dios debe ser lo primero. Y una cosa que veremos aquí es el problema de la idolatría. ¿Qué otra cosa veremos aquí? Gomer se había ido con sus amantes, ¿verdad? ¿Recuerdan que hemos dicho que se fue con sus amantes, que decía, ellos me darán mi lana y mi lino, me darán mi pan y mi bebida? Ella se fue porque quería sustento, quería cosas, y la fue a buscar en sus amantes. Pero algo que veremos también es que Gomer no sabía que el sustento de ella seguía siendo Oseas. Oseas 2:8 dice, pues ella no sabía que era yo el que daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Hermano, en ese texto van a brotar lágrimas de nuestros ojos. Brotaron de mí cuando lo preparaba. Porque ese texto lo que enseña es que la prostituta que ha sido dignificada dice, no, ahora me voy con mis amantes porque ellos me dan cosas. Y ella pensaba que las cosas venían de los amantes, pero quien la seguía cuidando era su marido, el cornudo. ¿Cuánto nos ama Dios? Que hasta cuando a veces vamos a volver a beber aquí, nos sigue cuidando Él. Porque cuando pecamos, Dios podría tranquilamente darnos una patada y decir, ¿sabes qué? Quédate con el mundo a ver qué bien te va. Pero hermanos, hemos pecado contra Él más de una vez y Él nos sigue sustentando. Se lo dije una vez a Eclesia, hace años, en una de las cosas que sabía que había hecho mal contra el Señor, que no había hecho bien, que había pecado. Me sentía miserable y prácticamente miraba al cielo como diciendo, Señor, merezco que me caiga un rayo. Justo en ese tiempo llegó una cosa muy buena para nuestra vida, una bendición enorme. Hermano, lloré como un chiquillo. Por la bendición no, porque merecía el odio de Dios y me había regalado algo y sabía que venía de Él. Me hizo llorar tanto que hasta Eclesia me preguntaba, ¿pero qué te pasa? Y le digo, que merezco que me castigue y me ha bendecido. Me sentí como Gomer. Me fui con mi amante, y quiero que entiendan amante como un pecado, no como ese pecado, pero me fui con eso, pequé en ese acto de ira o en esas malas palabras que le dije a mi esposa, merecía un castigo por haber hecho eso, por haberla tratado así, y al revés me encuentro con una bendición enorme. Y esto no significa que cada vez que peques Dios te va a bendecir, para nada. Pero a veces Dios trata de maneras inesperadas con su pueblo, porque eso me quebrantó el corazón, viendo que el Señor me amaba a pesar de mis errores. Y eso no me hizo acomodarme en una hamaca y decir, pues seguiré pecando porque a lo mejor llega más, sino correr humillado a sus pies y decir, Señor, cuánto me amas, ayúdame a ser digno de ti. Y eso es lo que Dios hace con Gomer a través de Oseas. Ella se va con amantes y es el marido el que sigue cuidándola. Me está traicionando, pero sigue siendo mi esposa. No quiero que le falte nada. Veremos cómo además de esto es Oseas el que paga el precio del rescate. En Oseas 3:1-2, después de que Gomer ya se ha ido con amantes, después de que Gomer ya se ha estado prostituyendo, mira que le dice Dios a Oseas. Dios le podría haber dicho a Oseas, mata a esa mujer, mata a esa ramera, olvídate de ella, no es digna de un profeta. Pero mira que le dice Dios a Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro. Qué fuerte, que te pida eso el Señor. Hermano, a lo mejor el Señor va a restaurar relaciones que han tenido traición en esta iglesia, porque las hay. Y puede ser que el Señor toque un corazón diciendo, ámalo aunque haya amado a otra persona. Ámala aunque haya amado a otro hombre. Porque es lo que hizo aquí el Señor. Es lo que hizo aquí. Dice, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Saben qué hizo? La volvió a comprar, volvió a pagar el precio por ella. ¡Cuánto amor!
¡Cuánto amor! Y muchos matrimonios miran de divorciarse y son estas cosas las que los frena, como decir, ¿por qué yo no aguanto un poco más? Si Dios nos cambió a nosotros, Dios no cambiará a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hermano, no deseemos de orar. No tenemos la garantía de que lo hará ni cuándo, pero tenemos la garantía de que puede. Y eso ya es suficiente para clamar y pedir al Señor. ¿Qué más vamos a ver en este libro? Veremos un mensajero que trae un mensaje de amor incondicional. Oseas 11:1, mira qué dice estos versículos tan bonitos. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:4, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Oseas 14:4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Hermano, veremos a un pueblo que no para de pecar y a un Dios que no para de amarlos. Quizá estás hoy aquí y a lo mejor piensas que tú has pecado demasiado para Dios. Y déjame decirte que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Porque si nos contáramos cada uno aquí todos nuestros pecados, igual el tuyo no te parecía tanto. Porque muchos de aquí, me incluyo, estamos aquí reconociendo que no merecemos estar aquí. Miren, yo creo que esto lo deben aprender. Muchas personas me preguntan que por qué soy como soy en el Señor. Yo sé que soy una persona muy dada, es decir, pasional, muy entregado, muy celoso. Cuando tocan a Dios, su palabra, su verdad, se me hincha la vena. Es decir, siento que tengo que, y no quiero decirlo mal, como proteger la dignidad de Dios, proteger la santidad de Dios, proteger la verdad de Dios. Casi como Pablo, no me comparo con él, ni mucho menos, no llego ni a la altura de los zapatos, pero cuando Pablo dice, porque fui puesto para la defensa del evangelio, en un mundo de mentiras, siento que tengo que decir la verdad, en un mundo donde la gente mira a un lado, siento que tengo que confrontar, en un mundo donde la gente se mundaniza, siento que nuestro Dios es santo y lo debemos honrar con una vida en santidad, y soy así por una cosa. Desde que me entregué al Señor, decidí darle mi vida al Señor, ya nada más, ¿no? Yo no compagino al Señor con otra cosa. Yo no comparto al Señor con otra cosa. Mi tiempo libre es para el Señor. Mi vida es para el Señor. Mis horas son para el Señor. No las pierdo en otras cosas. De vez en cuando, si los hermanos me insisten mucho, echo un partidito con ellos. Pero es raro, hermano, porque mi tiempo es para Él. Y cuando la pregunta siempre me llega de por qué tanta entrega quieres, y aún así siento que me falta y quiero darle más, Yo quiero consumirme entregándome al Señor. Yo quiero que me dé un infarto a los 35 porque mi corazón ya no aguante más de todo lo que me he entregado, pero que viva esos años enteros para Él. Porque de nada me va a valer vivir hasta los 90 y haberle dado migajas al Rey. Prefiero vivir hasta los 35 y petar porque mi cuerpo ya no aguantó y me dijo, Juan Manuel, conmigo para arriba ya. Y lo hago por una cosa, porque hay un texto que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a mí, Dios me perdonó muchísimo. Me ha hecho su hijo y además me ha puesto como pastor de un grupo precioso de hermanos. Yo le doy todo porque siento que me ha perdonado mucho y no merezco estar aquí. La gente que le da poco al Señor es porque todavía no reconoce lo viles que son. Pero cuando reconoces lo vil que eres y todo el perdón que has recibido, te vas a entregar porque es lo normal en gratitud. Como cuando alguien hacía algo por otra persona y decías, oye, te debo mi vida, te debo una. Y estabas ahí debiendo ese favor porque sabías que te habían salvado la vida. El Señor nos ha dado mucho más. Le debo todo a Él, todo a Él. No le debo nada a las personas, ni a las religiones, ni a las denominaciones, ni a ningún pastor. Los amo y los honro y tengo muy buenos amigos, pero mi vida es para Él, ni siquiera para mi esposa. Amaré a mi esposa, me entregaré por mi esposa, viviré para cuidar a mi esposa, para amar a mi esposa y para pastorear a mi esposa, y lo haré lo mejor posible. Pero el día que mi esposa me faltara, sigue siendo Él el centro de todo mi ser. Mi esposa es una bendición, pero mi esposa no es mi vida es Cristo. Porque a mí me perdonó mucho.
A mí me perdonó mucho. Yo no sé cuánto te ha perdonado a ti. Pero yo cuando estudié este libro brotaban lágrimas de mis ojos, mojaban las páginas de mi Biblia, porque yo era la prostituta. Y solo espero que cuando terminemos esta serie, salga todo el mundo por esa puerta diciendo, yo soy esa prostituta que Dios ha amado y ha restaurado. Y salgamos de aquí amándolo más que nunca. Y a partir de ahora mi agenda y mis compromisos girarán en torno a Dios. Hay un cumple el domingo, Dios primero, luego vamos al cumple. Hay esto, Dios primero. Martes y jueves, jefe, martes y jueves tengo que salir a las 6, que a las 7:30 tengo que estar en el culto. El miércoles te trabajo 1 hora más y el lunes te hago 2, pero martes y jueves estoy ahí. Quiero estar con mis hermanos, quiero estar con el pueblo de Dios, quiero aprender de su palabra, quiero orar con ellos, quiero crecer con ellos, quiero que mis pastores me discipulen, quiero que mis pastores me enseñen, me capaciten para que luego sirva al Señor. Quiero vivir para Él y necesito estar con su pueblo para aprender. Yo quiero que hagáis eso cuando entendáis lo mucho que habéis sido amados y perdonados y no le demos solo migajas de un par de oraciones al día. No, hermano, todo para el Señor. Otra cosa muy bonita que veremos en este libro es la referencia que hace el libro a los gentiles. Hasta ese entonces la gente pensaba que Dios solo era el Dios de los judíos, ¿verdad? Que Dios solo era el Dios de los judíos. Pero aquí veremos una referencia que Dios siempre ha sido un Dios que ha expandido su salvación a muchos pueblos. Oseas 2:23, mira que dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión. ¿De quién? De la que no recibió compasión. Y dirán al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. En aquel entonces creían que solo los judíos eran el pueblo de Dios. Y a través de Oseas el Señor aprovecha y dice, hay un pueblo que la gente dice, no es mi pueblo, pero que dirán, ahora tú sí eres mi pueblo, yo seré tu Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 10, usa esas palabras similares. Pues vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, antes hemos leído en Oseas compasión, pero ahora habéis recibido misericordia. Así que aprenderemos que el Señor prometió salvación también a los gentiles. Por eso estamos tú y yo aquí. Porque Dios dijo que en Abraham no serían benditos los pueblos judíos. Dios dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero ellos nunca lo entendieron, creyeron que Dios era exclusivo de ellos. Pero Jesús, como dice Apocalipsis, compró para Dios con su sangre un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y no hay nada para mí más hermoso, y esto creo que pasa en Barcelona y en pocos sitios, porque cuando voy a Brasil, la mayoría de gente en la iglesia son brasileños. Cuando he predicado en otros países, la mayoría, como no hay tanto quizá inmigración, la mayoría son de ese país, pero si hay algo que me gusta a mí de Caminando por Fe aquí en Barcelona, es que aquí podemos contemplar gente de toda lengua, tribu y nación. Podemos ver gente de Ecuador, podemos ver gente de Perú, podemos ver gente de Honduras, de El Salvador, de Brasil, de España, de Bulgaria, de Rusia, de República Dominicana. Y aquí no es que los peruanos son, es que los argentinos son, es que los catalanes son. Aquí somos uno en Cristo. Aquí no hay racismo, aquí no hay banderas, aquí no hay fronteras. Y si lo hay en tu corazón, tienes que nacer de nuevo porque no eres del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no ve colores, el pueblo de Dios no ve idiomas, el pueblo de Dios ve un pueblo redimido por la misma sangre preciosa del Cordero de Dios. Y ahí fuera podrán llamarnos peruanos, españoles o ecuatorianos, pero aquí solo hay una palabra que nos decimos: hermanos, hermanos. Otra cosa que veremos en el libro, yo no sé, dije que iba a las 2, era broma, pero vamos para allá. Veremos otra cosa muy importante, y es que la infidelidad a Dios solo da lugar a una cosa, y da lugar al caos. Al caos. Oseas capítulo 4, versículos 4 al 6 dice: pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y tropezarás también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido
por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 8:7, porque siembran viento y recogen tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Un pueblo rechazado por Dios, castigado por Dios, un pueblo que pasará hambruna, un pueblo que vienen tormentas, que vienen tempestades, y todo es por su pecado, porque Dios ama, pero también Dios disciplina. Y eso lo veremos en el pueblo, lo veremos en el libro, es algo muy parecido a lo que vemos en Habacuc, y lo vimos en Habacuc, que Dios promete restaurar, pero después de haber disciplinado fuertemente a la nación. Pero ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver a un padre compasivo que no abandona a sus hijos. Oseas 11:3-4, sin embargo, yo enseñaré a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. El versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré traerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. El Señor ve a su pueblo en pecado, ve a su pueblo fallando, ve a su pueblo dándole la espalda, y lo único que el Señor se pregunta es: ¿cómo os voy a dejar de amar? Los que son padres, supongo que lo entenderán. Cuando un hijo los falla, los traiciona, los hiere, los lastima, no dejas de amarlo. Te duele, ¿verdad? Te rompe el corazón. Duele hasta lo más profundo de tus entrañas, pero tu corazón también te dice: no lo puedo dejar de amar. Es mi hijo. Así es el Señor con su pueblo. A veces le ofendemos, hermano, y le ofendemos seriamente. Pero el Señor nos mira siempre con los ojos compasivos de un padre que está ahí para perdonar nuestros pecados. Además veremos que todo esto habrá castigo, habrá disciplina, pero en medio hay un amor que ama y es compasivo, y todo eso al final estará envuelto de unas promesas gloriosas de restauración. Porque Dios no dejará simplemente que el pueblo haya pecado y bueno, ya lo paso por alto. No, Dios va a restaurar a ese pueblo. Dios va a restaurar a ese pueblo. Oseas 11:9-11. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. ¿Dónde estaban? En Egipto y en Asiria. Habían hecho un pacto con pueblos paganos, pero ¿qué dice el Señor? Yo los haré volver, así como volvió el hijo pródigo. Hermano, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Estuvo pecando, pero seguía siendo hijo. Y en medio de ese tiempo de pecado, algo despierta en su mente y dice: en la casa de mi padre hasta los siervos comían pan, y yo estoy aquí comiendo algarrobas con los cerdos. Y vuelve arrepentido: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, cuando uno es hijo de Dios, no significa que nunca más vaya a pecar. Pero si realmente es hijo de Dios, cuando peca, el Espíritu Santo despierta su conciencia y lo hace volver humillado al Padre que lo ama, lo perdona y lo restaura. Pero si alguien se queda y la conciencia no le pesa, eso es mala señal. Eso es mala señal. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo no es que uno peca y otro nunca peca. Primero, el hijo del diablo practica el pecado. Es algo distinto a pecar, porque el pecado es un hábito en su vida. No es lo mismo una persona que un día cayó en la pornografía, en ver un vídeo, que alguien que ve cada semana pornografía. Uno es una caída, otro es una práctica. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Pero el creyente puede llegar a pecar. A veces descuida su vida de oración,
se aleja de la comunidad de los santos, se aleja de la compañía de los hermanos, descuida tiempo con la palabra, el Espíritu Santo se va entristeciendo, la vida espiritual se va apagando y la carne aflora de alguna manera. Ira, una mala palabra, un mal gesto, una mala cosa, pero peca. La diferencia es que el hijo del diablo va a seguir haciéndolo. El hijo de Dios va a sentirse sucio, como si necesitara lavarse con salfumán. Porque así nos sentimos. Vienes a la iglesia que ese día estás con la cabeza agachada, que los hermanos te piensan que se te ha muerto alguien. Pero tú no les vas a decir lo que realmente ha pasado. Le dices, no, estoy bien, no pasa nada. Pero lo que pasa es que no te sientes digno ni de entrar. No te sientes digno de cantar. Empiezas a cantar las alabanzas y dices, yo que te canto esto con lo que hice. Y luego llega la palabra y parece que el pastor ha estado con unos lentes mirando por tu ventana y ese día afusila tu corazón y te hace sentir miserable. Eso solo le pasa al hijo de Dios. El hijo del diablo no, el hijo del diablo es el que se va. No me gusta, es duro, pero el hijo de Dios le va a doler porque es normal, el pecado debe doler. Pero el mismo Dios que nos quebranta y nos humilla es el mismo Dios que nos recuerda. Aquel que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Y corre en busca de socorro al trono de la gracia, donde encuentra un Padre amoroso de brazos abiertos. Y que lo vuelve a restaurar y lo vuelve a sacudir del polvo que lo ensució y se pone otra vez lleno de gozo a vivir para la gloria de su Señor. Así que Dios prometerá restaurar a ese pueblo. Otra cosa que veremos es que solo el amor de Dios trae conversión y nada más. Solo el amor de Dios. Oseas 6, 1 y 2 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Quién pone la herida? El Señor. ¿Y quién la sana? ¿Quién desgarra? El Señor. ¿Y quién sana? El Señor. Él hace las dos cosas. Él te hiere con su disciplina y luego te sana. Pero la herida es necesaria. La herida es necesaria para tratar con el corazón. Pero es el amor de Dios lo que hará que la gente venga. Y yo no sé si se dan cuenta de algo que hemos leído en el versículo 2. Me parece curioso, pero no me parece casualidad. Nos dará vida después de 2 días. Y mira qué dice, al tercer día nos levantará. ¿No les hace pensar en algo? Jesús estará en el libro de Oseas. Porque fue la resurrección gloriosa de Cristo al tercer día lo que fue la aprobación de Dios a esa obra que trajo salvación a este pueblo pecador. Jesús estará en el libro de Oseas. Pero como hemos dicho, veremos a un Padre justo y santo que castiga el pecado. La herida está ahí. Él desgarrará, Él pondrá la herida. Oseas 7:13, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción. ¿Qué va a venir? Destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Él los va a restaurar al final, pero primero los va a destruir un poco. Porque si tú quieres tener un hijo educado, lo vas a abrazar, pero primero lo vas a castigar si ha hecho algo malo, ¿sí o no? Es así como funciona la paternidad, hasta yo entiendo. Yo era lo que era, no por los abrazos solo de mi padre, sino también por las disciplinas. Me enseñaban siempre con amor. No soporto a esos padres que pierden la cabeza porque no aguanté y corrigen con ira. Siempre algo que aprendí de mi padre es que hay que corregir en el momento, porque si vas acumulando, luego no corriges adecuadamente. Mi padre era el hombre de las 3. Ya va una, Juanma, ya van 2. Y a la tercera ya no iban más. Y me lo había ganado, porque me avisaba. El semáforo estaba verde, luego amarillo y el rojo, tasca. Pero él avisaba, y con paciencia. Mi padre incluso cuando me iba a castigar feo en casa, me lo comunicaba adecuadamente. Estaba haciendo el borrego en algún sitio y mi padre venía a mi oído. No hacía escándalo como estos padres de ahora que pelean con sus hijos a gritos. Venía a mi oído y me susurraba estas palabras. En casa hablamos.
No había palabras más duras. Hermano, yo intentaba portarme bien el resto del rato para ver si cambiaba, ¿sabes? Yo me sentaba en mi sitio, mis primos haciendo el cabra. Ven, Juanma. Digo, no, tú no sabes lo que a mí me espera, yo me quedo aquí. Y yo miraba a mi padre y le decía incluso cosas como, ¿has visto? Ahora me porto bien. Y mi padre me contestaba todo el rato lo mismo, en casa hablamos. Y yo le decía, pues entonces voy a seguir igual. Haz lo que quieras, en casa hablamos. Y yo, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Aprovecho y me... Digo, ya tengo la sentencia, o sea. Y luego íbamos en el coche y recuerdo que le susurraba a mi madre al oído, mamá, media por mí, mamá, ya dile algo, mamá, venga, si al final me porté bien, mamá, mamá. Y mi madre era de las buenas, no de las que combatían con mi padre, las que, aunque le doliera, era una aliada, eran un equipo. Y decía, Juanma, habla con tu padre, yo no me meto. Y yo, ¿cómo que no te metes? ¿Qué amor es ese? ¿Qué tipo de madre eres tú? Van a fusilar a tu hijo y no haces nada. Y llegábamos a casa y parecía que se le había olvidado. Me iba a la habitación, me duchaba, me ponía el pijama y yo digo, bien, se fue. Y de golpe en la sala escuchaba, Juanma, voy. Yo cerraba la puerta, me apoyaba. Mi padre abre y yo, pero no me vas a pegar, ¿verdad? Le digo, tú abre. Y digo, pero no me vas a pegar, ¿no? Júrame primero que no me pegas. Unas negociaciones. No hay persona en el mundo a la que le haya dicho, te odio tanto como a mi padre. Y yo sé que mi padre ha llorado. Porque a quién le gustaba ser corregido. Porque mi padre era de los firmes. Has hecho el cabra, igual no te pego, pero en 3 meses no sales a la calle ni una vez. Y ni Play, en aquel tiempo ni Game Boy, ni nada. Y tú no, y lo odiabas, te odio. Cuando seas mayor te meteré en un asilo. Y de los que pegan a la gente. Pero mi padre fue el único hombre que el día que me casé con Clicia, 2 días antes, tuvimos una cena, lo separé, lo abracé y le di las gracias. Porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que tu hijo se haya pagado la boda con 21 años que tiene, 22 recién cumplidos? Ya un hombre con 23 años casado, hombre de hogar, paga todas sus facturas, no os pide ni un centavo, la boda lo han pagado ellos. ¿Qué has hecho? Todo ese odio valió la pena. Porque hizo de mí, sí, era un chico mundano, pero al menos era un chico mundano de provecho, trabajador. Yo veía a una señora mayor en el barrio y le decía, señora Antonia, ¿le ayudo con las bolsas? Si yo me sentaba en un sitio y venía un señor mayor, mi padre con la mirada me decía, levanta. Él no, pero yo sí. Pero todos los vecinos del barrio estaban encantados con mi hermana y conmigo. Y no era porque éramos buenos. Era porque un padre que habíamos odiado mucho nos inculcó principios. Quizá no nos dio la ropa más cara del mercado. Quizá no nos dio lujos, ni teníamos el último móvil. Pero todo el barrio nos quería, a mi hermana y a mí. Porque éramos los únicos chiquillos que entraban a un sitio diciendo buenos días, gracias, ¿cómo están los vecinos? Y eso se aprende en casa. Eso se aprende en casa, hermanos. Deben entender que Dios es un Padre bueno. Y a veces te hará pasar por situaciones duras, pero todo tiene un propósito. Que mañana lo mires y le digas, Señor, gracias por hacerme pasar por esto, porque me hizo más humilde, me hizo más manso, me hizo aprender a depender más de ti. Yo siempre le digo a las personas que yo no soy lo que soy por los verdes pastos, yo soy lo que soy por los valles de sombra de muerte. Porque en esos valles es donde me he humillado, he llorado y he buscado al Señor. Cuando no había mucho en la nevera, cuando las cosas se estaban tambaleando, cuando la iglesia se dividía, es cuando yo iba corriendo a los pies de la cruz. Dios castiga, pero con amor nos restaurará. Y 2 puntos y termino. Otra cosa que veremos es que Dios es un Dios accesible y misericordioso. Un Dios que no tenemos que decirle a nadie de la iglesia, oye, ves a hablar con Dios de mí. Un Dios al que podemos acceder nosotros. Oseas 14, 1-4, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará,
No montaremos a caballo y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Cuando ellos reconocen su pecado, cuando ellos reconocen que Asiria no vale, Dios sana su apostasía. Dios sana su apostasía porque su ira se aparta de ellos. Dios es accesible, hermanos. Si tú vuelves a Dios, Él está ahí. A lo mejor estás aquí hoy pensando: yo no soy digno, pastor, de ir. Yo he fallado demasiado. Yo la he liado mucho, pastor. Yo he hecho demasiadas cosas. Ve a Dios. Ve a Dios. No he conocido una persona que me diga: Dios me cerró la puerta. Ni una sola. Ve a Dios, de verdad, ve arrepentido, ve roto en el corazón, ve humillado, ves quebrantado. Pero Dios restaura, Dios sana, Dios perdona. Y por último, hermanos, algo que aprenderemos es que no hay salvación fuera de Cristo. Oseas 13:4 dice así: mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Al final el pueblo va a entender que no es Baal, que no es Egipto, que no es Asiria, que no son los amantes, que lo único que necesitamos en la vida se llama Dios, el Señor. Y mira la frase: no hay otro Salvador que yo, no hay más Salvador que yo. Y uniremos esa frase a Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Dios había salvación para Israel. Solo en Cristo hay salvación para el pueblo de Dios. Veremos un Dios que castiga a sus hijos, que los restaura con amor, que los limpia de su pecado, y que siempre estará de brazos abiertos para recibir a una ramera y hacerla una mujer digna. Una mujer digna. Hermano, que Dios bendiga esta serie que empezaremos la semana que viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta introducción, Señor. Gracias por permitirnos ver de vista, Señor, panorámica por encima todos los temas que vamos a estar trabajando y tratando a lo largo de los próximos domingos. Te pido, Señor, que uses esta serie para restaurar, que uses esta serie para traer a aquellos que han pecado contra ti, Señor, arrepentidos. Que uses esta serie para mostrar tu amor y tu misericordia. Que uses esta serie para enamorarnos más y más de ti, Señor, y que nuestros corazones se entreguen más y más a ti cada día. Padre, que puedas usarme a pesar de mi torpeza, que puedas usarme a pesar de todas las cosas, Señor, para hacer un bien a tu pueblo a través de los mensajes que estaremos trayendo los próximos domingos, y puedas hablar a tu iglesia, edificar a tu iglesia y tratar con el corazón de tu pueblo. Y todo eso, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.